a empezar con la unidad 7. Ya saben que la mañana no es mi fuerte. No sé si se nota. Me manié para despabilarme, pero todavía estoy dormida. Bueno, ¿cómo vienen con las unidades? ¿Vienen siguiendo la materia? ¿Tienen alguna duda hasta acá de algo? Yo la verdad, profe, que mucho no estoy pudiendo ver más que cursarla porque estoy preparando 3 integradores para noviembre, entonces como que se complica un poco, Se complica. pero se entiende bien en las clases, así que... Buenísimo. Bueno, bien. Sí, igual microeconomía la rinden después en diciembre. O sea, ustedes en noviembre rinden los integradores de las materias promocionales y después en diciembre o en febrero pueden rendir microeconomía. Se vayan a presentar. Antes de presentarse a la mesa, pidan una clase de consulta. Las clases de consulta están disponibles. Ustedes tienen los mails de los profesores, los pueden sacar de comunidades, así que se comunican con algún docente y hacemos alguna clase de consulta por Meet y se sacan todas las dudas que tengan. Eso está bueno hacerlo siempre. Una clase de consulta antes de la mesa viene bien. Yo supongo que ya en diciembre el examen va a ser presencial. Los otros días, de hecho, tuvimos una reunión por ese tema. Y bueno, se está evaluando la posibilidad de hacer una parte virtual multiple choice y la otra presencial. No sabemos si escrito o oral, pero bueno, creemos que ya en diciembre vamos a poder hacerlo. Así que bueno. Bueno, vamos a arrancar entonces con la unidad 7, ¿sí? Que es la que teníamos que avanzar. Ustedes terminaron con Laura la unidad 6. La unidad 7 es a la inversa de lo que nosotros venimos trabajando respecto a los mercados, porque nosotros hasta acá vimos todos los equilibrios en el mercado de bienes y servicios. Y ahora nos vamos a ir al otro lado, que es el mercado de factores, ¿sí? Nosotros vimos competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística, ¿sí? Todo ejemplificado con el mercado de bienes y servicios. Ahora estamos al revés, en el mercado de factores. ¿Qué sucede en el mercado de factores? Cambian los agentes, o sea, los agentes se dan vuelta. Los que antes eran consumidores, ahora son oferentes, ¿sí? Ahora las familias y algunas empresas son las oferentes de los factores de producción. Ofrecen trabajo, tierra, capital y habilidades empresariales, ¿sí? Y las empresas ahora son las demandantes de esos factores productivos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver es cómo se determina el equilibrio en cada uno de los mercados de factores. Cómo se determina el equilibrio en el mercado de trabajo, cómo se determina el equilibrio en el mercado de capital, cómo se determina el equilibrio en el mercado de la tierra, ¿sí? Y cómo se determina el equilibrio en el mercado de las habilidades empresariales, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que vamos a ver en la unidad 7. ¿Qué vamos a hacer? Porque a su vez, esos mercados de factores nosotros tenemos de competencia perfecta y de competencia imperfecta. No vamos a ver en todos los mercados cómo sería de competencia perfecta y imperfecta. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería el mercado de factores, que es lo más común, que podría llegar a ver un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Y después todos los otros factores los vamos a ver
como si fuera un mercado de competencia imperfecta, ¿sí? Bien, entonces, para arrancar con el mercado de factores, lo que tenemos que hacer es tener en claro las características de los factores productivos, porque las características de los mercados de los factores productivos y las características de la demanda y de la oferta de cada factor es lo que nos va a determinar la curva de cada uno de esos factores, por lo menos la curva de demanda. Bien, entonces, arrancamos por el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Bueno, el trabajo puede ser físico o mental, ¿sí? Que las personas proveen para producir bienes y servicios, ¿sí? Un mercado de trabajo es un conjunto de personas que negocian servicios de trabajo. Ustedes ya saben que la retribución al trabajo es la tasa salarial, ¿sí? Entonces, bueno, el trabajo se retribuye con el salario. Entonces, en el mercado de trabajo, nosotros vamos a tener una curva de demanda, una curva de oferta, vamos a tener una cantidad de equilibrio, que eso va a ser la cantidad de equilibrio de horas de trabajo, ¿sí? Y un precio de equilibrio, que ese precio me va a marcar el salario de equilibrio para ese trabajo. Cada trabajo va a tener un salario de equilibrio. Los panaderos tienen un salario de equilibrio, los contadores otro, los administradores otro, ¿sí? Entonces, cada rubro tiene un salario de equilibrio. ¿Estamos hasta acá o hay alguna duda? Profe, no es una duda, sino que siento que el micrófono está muy cerca y retumba mucho. A ver, ahí, Ahora sí, se escucha bien. perdón, o sea, me estaban escuchando así, me tenían ahí en la oreja. Bueno, también lo que me sucede es que yo estoy acostumbrada a hablar fuerte porque me pienso que estoy en el aula y estoy con 120 personas, como pasa siempre, y por ahí, entre que hablo fuerte y tengo el micrófono cerca, voy a tratar de hablar más bajo. No, pero ahora se escucha bien, profe. Seguro que me está escuchando hasta el vecino de lo fuerte que estoy hablando. Y encima que estamos volviendo a las clases, porque ya en primer año estamos dando algunas clases presenciales, entonces como que se me va la voz. Bueno, discúlpenme, ahí está. Bueno, entonces eso por el lado del trabajo. Vamos al mercado capital. ¿Qué es el capital? Bueno, el capital consiste en las herramientas, en los instrumentos, en las máquinas, los edificios, ¿sí? Que ya se han producido y que el hombre las utiliza para producir nuevos bienes y servicios. Estos objetos físicos son bienes, que se les llama bienes de capital. Entonces, un mercado de servicio de capital es un mercado de renta. ¿Por qué? Porque en el equilibrio del mercado de capital, a través de la demanda y la oferta de capital, nosotros vamos a tener una cantidad de equilibrio de capital disponible y un precio que va a ser el interés. A ese interés a veces se le llama renta. Nosotros no le vamos a llamar renta, le vamos a llamar interés, porque si no se nos va a mezclar después con la tierra. La tierra sí tiene como retribución la renta. Ahí estamos. Entonces, qué sé yo, va a ser el equilibrio de camiones. Entonces voy a tener una cantidad de equilibrio de camiones y un precio que va a ser el interés. ¿Sí? ¿De qué? Y bueno, del camión, no, bueno, de financiar un vehículo, podría ser, ¿sí? Bien. Después tenemos los servicios de la tierra. La tierra consiste en todo lo que sea recursos naturales, ¿sí? Lo que provenga de la naturaleza. Entonces, el precio de los servicios de la tierra, como les decía recién, es una renta, una tasa de arrendamiento. Casi todos los recursos naturales
se pueden utilizar en forma repetitiva, es decir, la misma tierra yo la uso para cultivar. Sin embargo, algunos recursos no se pueden utilizar repetitivamente. Quiere decir que no son renovables, ¿sí? Es decir, que se utilizan una vez y basta, como por ejemplo el petróleo, el gas y el carbón. Entonces, dentro de los recursos naturales tenemos los recursos renovables que se utilizan repetidamente y los no renovables. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque cuando veamos el equilibrio del mercado de la tierra, vamos a tener dos situaciones. Una con los recursos renovables y otra con los recursos no renovables. ¿Por qué? Y bueno, porque dependen de distintos factores. Entonces la demanda, si bien tiene la misma forma, es distinta. Porque depende de distintas cosas, que sea renovable o no renovable. Bueno, de hecho, los precios de los recursos no renovables se determinan en el mercado de commodities. Y eso hace que, bueno, se parezca a un mercado de competencia perfecta. Bien, y después las habilidades empresariales no se negocian en los mercados, ¿sí? Los empresarios reciben las utilidades o asumen las pérdidas según las habilidades que ellos tengan para determinar el precio y la cantidad y en el mercado que se estén manejando. Así que de las habilidades empresariales nosotros no vamos a ver el equilibrio de las habilidades empresariales. Nosotros ya sabemos que el empresario se lleva beneficios y esos beneficios ¿de qué dependen? De la comparación entre el ingreso medio y el costo medio, que es lo que venimos viendo hasta ahora en todos los mercados. Bien. Entonces, vamos a ir a la demanda de un factor de producción, ¿sí? La demanda de un factor de producción, vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Así. Ahí. La demanda de un factor, ¿sí? Tiene dos características. De cualquier factor estamos hablando, ¿sí? En líneas generales. Son derivadas. ¿Qué significa que la demanda de un factor es derivada? Bueno, significa que deriva del valor de los bienes. ¿Sí? Entonces, si la demanda de los bienes aumenta, la demanda del factor va a aumentar. ¿Por qué? Y bueno, pues voy a necesitar más factor para producir más bienes para poderlo vender en el mercado de bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, derivada, ¿por qué? Porque se deriva de la demanda de bienes. Cuanto más bienes y servicios se demanden, más factores se van a demandar. ¿Sí? Y otra característica es que es interdependiente. ¿Interdependiente de qué? Y bueno, de la disponibilidad de los otros factores. Es decir, la demanda de un factor va a depender de la disponibilidad de los otros factores, porque yo no voy a demandar trabajo si no tengo herramientas de trabajo para que esos trabajadores puedan trabajar. ¿Sí? Demando trabajadores en tanto y en cuanto yo tenga disponibilidad de los otros factores. Entonces, es interdependiente porque la demanda de un factor
depende de la disponibilidad de los otros factores. Es decir, hay una relación entre los factores productivos, una proporcionalidad si se quiere, ¿sí? Yo sé que a lo mejor un trabajador puede trabajar con 2 unidades de capital y una de tierra, ¿sí? Ahora, si tengo que contratar 2 trabajadores, y bueno, capaz necesito 3 unidades de capital o 4, ¿sí? No puedo meter trabajadores y trabajadores y trabajadores en unidades fijas, porque si no, eso se hace improductivo. Yo no puedo meter 10 mozos en un cuadrado de 2x2, porque si no es improductivo, el bar o el restaurante se vuelve improductivo, ¿sí? Entonces, la productividad de ese factor va a depender de la disponibilidad de los otros factores y por lo tanto mi demanda va a depender de la disponibilidad de los otros factores productivos. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Me paran cualquier cosa. La demanda de un factor está dada por el valor del producto marginal. Valor del producto marginal, no el producto marginal. Pero está relacionado, tiene que ver. ¿Qué es el valor del producto marginal? ¿Se acuerdan lo que era el producto marginal ustedes? El cambio del producto total no aumenta en 1 la cantidad producida. ¿La cantidad productiva? No, demandada, ¿Demandada? creo. ¿Qué cuenta tenía que hacer? ¿Cuál era la fórmula? No era la variación en un factor, en el factor trabajo era. El factor variable. Entonces, lo que me mostraba el producto marginal era cuánto variaba el producto total cuando yo aumentaba en una unidad el factor variable. ¿Sí? Es decir, hacía la variación del producto total ante la variación del factor variable. ¿Sí? Entonces, el producto marginal me muestra eso. ¿Y qué será el valor del producto marginal? Y bueno, el valor del producto marginal valoriza ese producto marginal. ¿Con qué lo valoriza? Y bueno, con un precio. ¿Sí? Entonces, precio del bien por el producto marginal del factor. ¿Sí? Es decir, yo voy a valorizar lo que me rinde el factor. ¿Cómo lo valorizo? Con el precio del bien. ¿Sí? Entonces, el precio del bien por el producto marginal del factor me da el valor del producto marginal. Eso sí estamos en un mercado de competencia perfecta, porque si estaríamos en un mercado de competencia imperfecta, en vez de ser el precio del bien, tendría que ser el ingreso marginal del bien. Ponemos el precio del bien porque como vamos a arrancar hablando de trabajo, vamos a hacer la opción de competencia perfecta. Entonces, la demanda de un factor está dada por el valor del producto marginal. ¿Qué es el valor del producto marginal? Es lo que me rinde la producción adicional cuando incorporo un trabajador adicional. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero no lo es. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo es, estoy viendo cuánto me rinde en la producción incorporar un factor adicional. Pero ¿cómo veo cuánto me rinde?
en vez de verlo en unidades, lo veo en pesos. ¿Qué tengo que hacer para pasar algo de unidades a pesos? Y bueno, multiplicarlo por un precio. ¿Por qué lo multiplico? Y bueno, por el precio del bien en cuestión, para saber cuánto me está rindiendo el factor, es decir, el precio de lo que estoy produciendo. ¿Sí? Yo tengo que saber cuánto me rinde el factor, porque si no, no voy a poder determinar cuánto van a ser los trabajadores que voy a contratar. ¿Cómo sé cuántos trabajadores voy a contratar? Y bueno, tengo que intersectar la oferta con la demanda. ¿Sí? ¿Por qué está dada la oferta de un factor? ¿Por qué está dada? Por el precio del factor. Si el factor es caro, voy a demandar menos factor. Si el factor es barato, voy a demandar más factor. ¿Verdad? Fíjense que al principio es un poco confuso, pero porque nosotros venimos de otro mercado, el mercado de bienes y servicios. Acá es al revés, estoy contratando factores. Los que antes eran oferentes ahora son demandantes y los que antes eran demandantes ahora son oferentes. ¿Sí? Entonces tengo que cambiar el chip y cambiar el pensamiento de lo que veníamos haciendo para poder razonarlo distinto. ¿Sí? Entonces, la oferta de un factor es la cantidad de factores que estoy dispuesto a contratar a un precio. Bien, entonces, ¿cómo voy a determinar el equilibrio en el mercado de trabajo? Vamos a empezar con el trabajo. Esperen que tengo que agregar a alguien. ¿Cómo vamos a determinar la oferta en el mercado de trabajo? El equilibrio. Vamos a ir acá. Yo voy a tener por un lado la demanda, ¿sí? Este es el salario. Y esta es la cantidad. Entonces, ¿qué forma va a tener la demanda de trabajo? ¿Qué les parece? Ese valor del producto marginal. ¿Qué forma tendrá? ¿El producto marginal qué forma tiene? ¿Cómo era la curva del producto marginal? ¿No tiene forma de U? ¿De U? ¿Así? Tampoco tan pronunciada, ¿no? Pero era más como que bajaba y después a la larga terminaba subiendo el precio. ¿Así? ¿El producto marginal? Profe, ¿no tenía forma ascendente y llegaba a un punto que ya no le redituaba incorporar factores, sino que se contraponía y empezaba a descender? Ah. A ver. Profe, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Estoy tratando de hacer lo que acabas de decir. Ah, perdón, pensé que no se me había escuchado. No sé si está bien. Me acuerdo que en la clase ¿Así? habíamos... No. En la clase habíamos, si mal no recuerdo, y lo estoy diciendo bien, la forma era ascendente, pero llegaba un momento en que ya no le redituaba incorporar un factor más, sino que empezaba a descender. Por eso, ¿así? Ah, Sí, algo así, me algo parece. así. Creo, profe.
Podría ser así. Entonces el producto marginal. ¿Y el valor del producto marginal qué forma tendrá? Porque es eso por el precio del bien. ¿Cómo es el precio del bien? Estamos en un mercado de competencia perfecta. Constante. Constante. Entonces, va a tener esa forma, porque algo decreciente por algo constante queda algo decreciente. ¿Sí? Entonces, la demanda del factor tiene esta forma. ¿Qué pasa? Que a nosotros esta parte no nos interesa. No nos interesa. ¿Por qué? ¿Por qué no nos interesa? Ahora van a ver por qué no nos interesa. Pero la demanda del factor es decreciente. ¿Por qué? Bueno, porque tiene la misma, como es deriva de la demanda de bienes, tiene la misma forma que la demanda de un bien, que es decreciente. ¿Sí? ¿Por qué no nos interesa? Y bueno, porque la oferta, la voy a hacer acá, la oferta de trabajo. ¡Ay, Dios! Hoy estoy. La voy a hacer acá y después vamos a unir las dos para poder determinar el equilibrio. Ustedes algo que tienen que hacer es practicar hacer gráficos. Bueno, acá en el Paint más difícil. Renegas bastante, pero tienen que practicar en papel, porque el día que rindan van a tener que hacer gráficos en papel. Ya sea que rindan virtualmente, porque hacen el gráfico y le sacan una foto, o ya sea que sea presencial ese examen y tengan que hacerlo en un papel y entregarlo. Es muy importante que ustedes tengan la mecánica, ¿sí? Y obviamente no estudiarse los gráficos de memoria, siempre razonarlos, porque en el examen te cambian una palabrita, una cosa que ya es distinta y ya es otro gráfico totalmente distinto. Y por eso es importante que ustedes sepan, además de razonar los gráficos, tener la mecánica, tener la habilidad de hacer rápidamente una gráfica, que no es sencillo. Tienen que hacer varios gráficos para que les salga con soltura en el examen. Bueno, la oferta de un bien, acá es muy difícil hacerlo. De un factor, la oferta de un factor, tiene más o menos esa forma. ¿Por qué tiene esta forma? Esta es la demanda y esta es la oferta. Porque estamos hablando de la oferta de trabajo. La oferta de trabajo individual, la oferta mía, de Romina, tiene esta forma. ¿Por qué? Y bueno, porque todos en algún punto vamos a ofrecer cantidad de horas de trabajo, esto es cantidad de horas, hasta un punto. ¿Por qué? Y bueno, porque después vamos a estar en el dilema de que si trabajamos más horas, tenemos menos tiempo de ocio. Entonces, ¿cuándo disfrutás ese salario que vos ganás? ¿Sí? Mucha gente trabaja muy duro, 10, 11 horas por día, trabaja hasta los 40, hasta los 50 años y después quizás no trabaja tanto y después se jubila y ya está y disfruta más adelante. Otra gente piensa que no, que tiene que disfrutar ahora, entonces trabaja 6 horas durante toda su vida, quizás. Otra gente, ya los padres tienen plata, entonces nada, se ponen un negocio. Pero cada oferta, ¿por qué digo todos estos ejemplos? Porque cada oferta individual es distinta, pero tiene la misma característica,
que todos ofrecemos horas de trabajo hasta un punto. Todos tenemos un punto de saturación en el que decimos, bueno, hasta acá. Esto es lo máximo que yo quiero trabajar. Algunos decidirán 6, otros 4, otros 8, otros 10, porque también depende de la realidad de cada persona. Si tiene hijos, si no tiene hijos, si es hombre, si es mujer. Digo, ¿qué prioriza? Pero todos tienen un punto de saturación. Ese punto de saturación es este que está acá, ¿sí? Y es en el que después la curva se vuelve hacia atrás. Es decir, yo empiezo a resignar esas horas de trabajo, ¿sí? Y entonces estoy dispuesto a trabajar si el salario es muy alto, pero generalmente se vuelve hacia atrás. Es decir, yo estoy dispuesto a trabajar menos. ¿Por qué? Y bueno, por eso, porque tengo un punto de saturación que no quiero trabajar. Por más que me paguen un montonazo, no tengo la energía en esa cantidad de horas, ¿sí? Entonces, por eso se dice que después de ese punto la curva se vuelve hacia atrás. Esta es la curva de oferta individual y esta parte nosotros no la tomamos, no nos sirve la que se vuelve hacia atrás. Es donde yo empiezo a sustituir mi tiempo de ocio por el ingreso. Sí. Es lo que se dice el efecto de sustitución en la curva de oferta de una persona. Este es el efecto ingreso y este es el efecto de sustitución. Entonces, esta parte no la vamos a tomar porque no nos sirve, porque se vuelve hacia atrás, y esta parte no la vamos a tomar porque es nuestra parte de la demanda creciente. ¿Y qué pasa en esta parte? Que si yo tuviera un punto de equilibrio acá y un punto de equilibrio acá, ¿sí? Yo siempre voy a elegir este en vez de este, porque acá hay más horas, más cantidad de equilibrio, y acá hay menos, ¿sí? Y lo que yo tengo que hacer es maximizar. Entonces, esta parte no me sirve a mí para el análisis. Y esta que se vuelve hacia atrás tampoco. Entonces voy a tomar esta y esta. ¿Qué sucede? Profe, Sí. en caso de que sí tendremos que graficarla, sí. O sea, no nos interesa, pero sí hacemos la gráfica. No, ahora van a ver cómo la vamos a hacer la gráfica. No, esas partes no las vamos a hacer. Sí, si a vos te la piden individual, te piden la oferta de trabajo de Julia, vas a hacer esto. Pero ¿qué sucede? Que en el mercado de trabajo, o sea, ya no es la oferta de Julia, es la oferta de todos los trabajadores. Si yo analizo que es un mercado de competencia perfecta, ¿sí? El precio del factor me va a venir dado, es decir, como cada persona es tan chiquitita y no tiene la influencia para determinar el precio de su salario, ¿sí? El precio me viene dado en el mercado, por ejemplo, el salario de los pescadores o el salario de los panaderos, ¿sí? Es algo que se determina en el mercado. El panadero no determina su salario, el pescador tampoco, viene dado. Entonces, ¿cómo va a ser la oferta del factor si estamos en un mercado de competencia perfecta? ¿Qué les parece? Creciente, siempre. Si viene dado, ¿será creciente? ¿Cómo era en el mercado de bienes cuando el precio venía dado? Si viene dado es constante, sería horizontal. Exacto. ¿Qué pasa? Que en el mercado de bienes la demanda era constante, porque la demanda estaba dada por el precio. Pero acá la oferta está dada por el precio, porque estamos en la inversa, estamos en el mercado de factores. ¿Se dan cuenta? Entonces, la oferta es la que en nuestro caso es constante. Esta es la oferta en el mercado de trabajo, en un mercado de competencia perfecta. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros acá? Vamos a ver
el equilibrio en el mercado de trabajo, ¿sí? En un mercado de competencia perfecta. ¿Cómo sería? Esta es la demanda. De trabajo. ¿Quién es el encargado de la demanda de trabajo? ¿La familia o las empresas? Empresas. Las familias. ¿La familia o las empresas? Uno dijo las empresas, el otro las familias. ¿Quién demanda trabajo? Las empresas. Las empresas demandan. Demanda la empresa, ofrece la familia. Demanda la empresa y ofrece la familia. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Los que demandan trabajo son las empresas, que necesitan contratar trabajadores para producir bienes y servicios para obtener beneficios. Hago esa pregunta para que lo analicemos, ¿no? Y entonces acá viene la oferta, que está dada por el precio del factor, que en competencia perfecta es una constante. La oferta está dada por el precio del factor. El valor del producto marginal, ojo, no se confundan, está dada por el precio, pero del bien, por el producto marginal del factor. No se confundan con los trabalenguas. Vamos. La oferta está dada por el precio del factor, es decir, cuanto más caro esté el factor, más ofrezco. En este caso, como es un mercado de competencia perfecta, a un precio constante, al precio que me determina el mercado, yo ofrezco cualquier cantidad, ¿sí? O por lo menos hasta la demanda. Después va a venir esa parte que yo les digo de la curva que se vuelve hacia atrás, ¿sí? Pero en un mercado, eso es lo individual, pero en un mercado yo generalmente hay oferta, está toda la oferta disponible de trabajadores a ese precio. Entonces, ¿por qué digo que esta parte no sirve del valor del producto marginal? Y bueno, porque si yo tuviera acá esta parte, entre este equilibrio y este, siempre voy a elegir este. Porque acá pago lo mismo, ¿sí? Y obtengo una rentabilidad mayor o una productividad mayor. Ahora lo voy a explicar con un ejemplo. Entonces, acá, en este punto, ahora vamos a ver un ejemplo. Profe, este gráfico sería el general de todas las personas con ese salario que se conoce en el mercado y el que habíamos visto anteriormente, el individual. Sí, acá están las curvas individuales. Esta es la curva de demanda de trabajo, ¿sí? Esta es la curva de oferta de trabajo mía, ¿sí? O de alguno de ustedes, ¿sí? Y esta es la oferta de trabajo en el mercado, en un mercado de competencia perfecta. Entonces lo que yo estoy haciendo, estoy uniendo este gráfico con lo que sería
demanda de mercado que me sirve, que es esta sin esta parte. Vamos. Estoy uniendo estas dos. Vamos. En un mercado de competencia perfecta. Entonces, en un mercado de competencia perfecta, la oferta viene dada por el precio del factor. El precio del factor es una constante porque son los trabajadores, son todos tan pequeños que no pueden influir en el precio. ¿Sí? A ver, ahora después está el tema de los sindicatos. Después vamos a ver cómo influyen los sindicatos en un mercado. Pero eso ya generalmente pasa a ser un mercado de competencia imperfecta. Los sindicatos generalmente lo que hacen es aumentar ese salario que se determina en el mercado, ¿sí? Nosotros acá estamos suponiendo que no hay sindicato. Que los productores son todos tan pequeños que no pueden influir en el precio del factor, entonces el precio del factor me viene dado, ¿sí? Me dicen, el precio de la hora del pescador es tanta. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, lo tomo como algo que viene dado. Y la demanda del factor, que está dada, ya dijimos, por el producto marginal del factor multiplicado por el precio del bien. Y es decreciente. Entonces, el equilibrio va a estar donde se intersecta ese valor del producto marginal con el precio del factor. Eso me va a determinar la cantidad de trabajadores, por eso le puse QL, la cantidad de trabajadores que voy a contratar, y acá me va a dar el salario de equilibrio. ¿Sí? ¿Estamos? Ese sería el equilibrio en un mercado de competencia perfecta. Profe, perdón, entonces la Q ya no son las horas trabajadas, sino la cantidad de trabajadores que se contratan. Exacto. Sí. Listo, gracias. Lo que estoy determinando es eso, el equilibrio. Digamos, el equilibrio para la empresa. ¿Cuántos trabajadores va a contratar y a qué precio? ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de determinar en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo se determina eso. ¿Cuál es la cantidad de trabajadores que va a ser contratada y a qué salario? Pero vamos a verlo con un ejemplo. Acá. Este es un ejemplo muy lindo. ¿Vieron el ejercicio que les mandé de competencia perfecta? No me acuerdo si... Creo que estaba resuelto. Bueno, pero tenía varias posibilidades de precios. Bueno, acá es lo mismo, pero sin... Digamos, no hacemos todas esas posibilidades porque estamos en el mercado de factores y no estamos analizando si tiene beneficio extraordinario, pérdida. Lo que estamos determinando, lo que se determina en el mercado de factores es cuánto factor se va a contratar y a qué precio. Acá no analizamos la empresa, ¿sí? Lo que estamos analizando es el equilibrio en el mercado de factores. ¿Cuántos factores es la cantidad óptima para contratar? Entonces acá les da un ejemplo. Dice, bueno, Raquel es dueña de una pescadería y ella emplea estudiantes para clasificar y empacar el pescado. Entonces, bueno, claramente, generalmente estos son mercados de competencia perfecta o se acercan a lo que es la competencia perfecta. Ya sabemos que la competencia perfecta es un mercado ideal y que es muy raro que se dé, pero bueno, hay actividades que se acercan bastante. Entonces le da el número de estudiantes, que sería en nuestro caso el factor variable, ¿no? El número de trabajadores. Le da la cantidad de kilos de pescado, que sería nuestro producto total. Entonces, si yo después hago una tabla, ¿sí? Trabajadores, producto total, ya puedo calcular el producto medio, porque el producto medio es el producto total dividido la cantidad de factores. No lo necesito el producto medio, pero lo calculo, o acá en el ejercicio está calculado. El producto marginal, yo después se los mando el ejercicio, no se preocupen, pero quiero analizarlo para que ustedes entiendan. El producto marginal, que habíamos dicho que es la variación del producto total cuando aumento en una unidad el factor variable.
Es decir, de 20 a 50 tengo 30, ¿sí? Dividido 1, 30. Lo puse acá. Acá, ¿por qué puso 20? Y porque se supone que con 0 trabajadores produce 0. Entonces, de 0 a 20 tengo 20. Esta es la parte creciente del producto marginal. Acá, cuando paso de 2 trabajadores a 3, aumenta de 50 a 90, o sea que tengo 40 de producto marginal. Y acá empieza a bajar. Ahora el producto total, cuando agrego una unidad adicional, ya produzco 120. Entonces 30 es la diferencia, después 25, después 20 y después 15. ¿Por qué pasa eso? Porque yo estoy incorporando probablemente factores variables a una unidad fija. Es lo que yo les decía antes. Yo tengo un espacio físico y, no sé, es un restaurante, y entonces agrego un mozo a la producción, me va a rendir. Agrego 2 mozos, me va a rendir. Agrego 3 mozos. Pero si yo meto 10 mozos en un cuadrado de 2x2, de 3x3, bueno, llega un momento que esa producción adicional crece, pero cada vez menos, hasta que después va a ser negativa. No la vamos a analizar esa parte, porque nadie va a contratar mozos para que la producción sea negativa, ¿sí? Porque se empiezan a chocar entre ellos, porque no me rinde mucha cantidad de factores en una unidad fija. ¿Por qué? Y bueno, porque estoy en el corto plazo. No puedo. Ahora, si vos me decís, bueno, ampliás la planta, ampliás el restaurante y bueno, sí vas a poder seguir metiendo mozos hasta un punto. Siempre es hasta un punto, hasta que vos modifiques esa estructura fija. ¿Sí? ¿Para qué necesito? Esto no lo necesito el producto medio, pero esto sí. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir determinar el valor del producto marginal, lo que yo les decía. Si yo esto lo multiplico por el precio del bien, que acá lo debe decir, Raquel puede vender su pescado a 0,50 por kilo. Ese es el precio del bien. El bien es el pescado. Bueno, entonces 20 por 0,50, 10. 30 por 0,50, 15. 40 por 0,50, 20 y así. Entonces obtengo el valor del producto marginal. ¿Qué significa? Lo que me rinde cada trabajador. El trabajador 1 me rinde 10. ¿Por qué? Y bueno, porque él hace de más 20. El trabajador 1 produce 20. Pero ese 20 son unidades. Si yo lo quiero saber en pesos, ¿cuánto es? 10 pesos. ¿Por qué? Porque lo multipliqué por el precio del bien que estoy vendiendo. ¿Sí? 10. El segundo trabajador hace 50. ¿Sí? Entonces hace 30 más. O sea, me rinde más que el primer trabajador. Entonces, 30 por 0,50, 15. Y así. Bien. Por otro lado, esta es mi demanda, ¿sí? La demanda del factor, lo que voy a demandar. ¿Qué pasa? Que yo esto, ¿con qué lo tengo que comparar? Con el precio del factor, porque tengo que comparar la demanda con la oferta. El precio del factor es lo que le pago al factor o lo que viene dado en el mercado. ¿Qué dice? Si todos los empacadores de pescado de la región de Raquel pagan a sus trabajadores 7,50 por hora, viene dado, todos pagan un mismo precio. ¿Cuántos estudiantes contratará Raquel? Bueno, entonces si el precio es 7,50, yo ahí tengo el equilibrio. Y entonces le conviene contratar 7 trabajadores. Fíjense, si yo me voy acá y este es el precio, esta es mi demanda, ¿sí? Contrata acá. ¿Qué pasa? Acá hice otra demanda. ¿Qué pasaría si el precio fuera 10? ¿Sí? Contrataría 6. ¿Cómo? Contrataría 6. Contrataría menos. Pero fíjense, acá está lo que yo les digo. Acá se cruza 2 veces con esa curva de valor del producto marginal si yo hiciera esta parte, ¿no? Que no se usa hacerla. ¿Por qué?
¿Qué pasa? Raquel contrata a un trabajador, ¿sí? Un trabajador. Y ese trabajador le rinde 20 unidades. A 0,50 le rinde 10, que es igual que el precio. O sea, acá la empresa estaría en equilibrio. Pero ¿qué pasa? La empresa se pierde de ganar todo esto, todo este triángulo que está acá. ¿Por qué digo se pierde de ganar? Porque fíjense una cosa. ¿Qué pasa en 2 unidades? En 2 unidades, si yo me paro acá en esta tabla, 2 unidades. A mí, los 2 trabajadores, ¿sí? El segundo trabajador me rinde 30. Si yo a 30 lo multiplico por 0,50 me da 15. El primer trabajador me rindió 10. O sea, yo como empresa estoy teniendo un rendimiento de 25, ¿sí? En el segundo trabajador. Pero es esto que estoy obteniendo lo que me rinde y esto, ¿sí? Pero le estoy pagando esto. Digamos, acá esto está en equilibrio, pero acá la empresa está obteniendo una productividad mayor. O sea, el segundo trabajador le rinde esto y la empresa le paga esto. Es decir, que le está pagando menos de lo que rinde. El tercer trabajador, si yo me paro acá, en esta línea, le rinde esto, le rinde 20 y sin embargo la empresa le paga 10. O sea que todo eso, todo esto, todo este rendimiento, se lo queda a la empresa. Es algo que a ella le beneficia, que a un trabajador le rinda 20 o 15 y yo le pague 10. ¿Le beneficia en qué? Y bueno, en la productividad. En la productividad. Si la empresa se quedara con este equilibrio, y bueno, se pierde de ganar toda esta productividad que tiene acá, que le está saliendo más barata que lo que le rinde. Entonces a la empresa le conviene contratar acá 6 trabajadores. ¿Por qué? Y bueno, porque se ganó toda esta productividad. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué esta parte no me sirve? No me sirve esta parte de la curva, este análisis. Porque este equilibrio nunca lo voy a elegir. Voy a elegir este. Entonces por eso en economía se usa hacer la curva de demanda decreciente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O estoy hablando en japonés? No, sí, profe, se entiende. Bien, bueno. Entonces a la empresa le conviene contratar 6. Y en el caso que vimos antes de 7,5 el precio, le conviene contratar 7. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, este es un ejemplo claro de un mercado de competencia perfecta con el trabajo como factor, que es lo más común, que en los factores puede haber algún mercado de competencia perfecta. Pero bueno, si no fuera de competencia perfecta, la oferta sería creciente y el equilibrio está donde la oferta se intersecta con la demanda, ¿sí? Como vamos a ver en los otros, ahora vamos a ver en los otros factores. ¿Estamos? Después les voy a pasar este ejercicio, se los voy a pasar ahí al grupo para que lo miren y para que de última, si lo quieren hacer, lo hacen, pero está bueno como para analizarlo y tenerlo en cuenta. Se suele preguntar en algunos exámenes, ¿sí? No que hagan cálculo, pero sí el ejercicio ese. Es más, vos podés tener movimientos de la demanda de trabajo y podés tener desplazamientos. Entonces, así como recién hicimos el ejemplo de la oferta, que variaba el precio de 7,5 a 10, también podés tener un desplazamiento de la demanda de trabajo. ¿Cuándo se podría desplazar la demanda de trabajo? ¿Qué les parece?
con nuevas tecnologías Sí, con nueva tecnología se podría o desplazar. trabajadores más capacitados por ahí. O trabajadores más capacitados. Cuando se abre una planta nueva, profe, una empresa va a demandar más trabajo. Sí, sí. En realidad, un nuevo capital, un aumento de capital hace que la demanda se desplace hacia la derecha, es decir, aumenta. Sí, Nuevas inversiones podría ser. sí, es lo mismo. Eso es lo mismo que capital. ¿Baja o sube el precio de un sustituto? Bien. ¿Cuál sería el precio de un sustituto? Un sustituto del trabajo. No, claro. ¿Cuál podría ser un precio de un Ahí sustituto? modificaría la oferta, ¿no? La demanda. No, sí, modificaría la demanda. Pero ¿cuál sería el Pero tendría que ser una máquina, Tendría que ser una máquina que reemplace al humano. que es lo mismo que la tecnología. Eso es lo que- Sí, en realidad la tecnología se refiere a cuando reemplazan una parte del trabajo humano, no todo. ¿Sí? Por ejemplo, sí, una máquina automatizada para hacer el pan, pero no todo el proceso que vos necesitas al ser humano. En cambio, el precio de un sustituto se refiere a una máquina que lo reemplaza por completo al humano. ¿Sí? Entonces, ahí sería el precio de un sustituto. Eso podría ser, ¿sí? Y si no, el precio de la producción. Eso también me determina la demanda, el precio del bien. Porque la demanda está dada por el valor del producto marginal. Que el valor del producto marginal es el precio del bien por el producto marginal. Es decir, que todo lo que toque esas dos variables que componen mi demanda va a hacer que la demanda se desplace. ¿Sí? ¿Estamos? En cambio, si yo estoy hablando de un aumento en el salario o una disminución en el salario, hay un movimiento en la demanda y un desplazamiento en la oferta. ¿Sí? Bien. Bueno. Estamos. Vieron que yo les decía que ahí estábamos suponiendo que no hay un sindicato. ¿Sí? Pues suele pasar, antes de pasar a los otros factores, de hecho ya están muy metidos los sindicatos desde el inicio del capitalismo. El sindicato es un grupo de trabajadores que está organizado y el objetivo es aumentar los salarios e influir en las condiciones laborales, ¿sí? Los sindicatos se ocupan de eso, de mejorar las condiciones de los trabajadores y de aumentar la tasa salarial. ¿Cuándo surgen los sindicatos? ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes lo deben haber visto en Introducción a la Economía, me imagino. ¿Después de qué surgen los sindicatos? ¿De qué época? De la Revolución Industrial. De la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque no había derechos a los trabajadores, había trabajo infantil, por ejemplo, los salarios eran bajísimos, la jornada era larguísima también. Exacto, o sea que después de la Revolución Industrial, los sindicatos surgieron y fueron creciendo y hoy son infrenables, diría. Y es más, a veces perjudican a los trabajadores, pero bueno. Los sindicatos tienen forma de influir tanto en la oferta de trabajo como en la demanda de trabajo. Entonces, fíjense, les voy a compartir acá les comparto la pantalla del libro.
esto. Profe, Sí. me quedé con lo de antes. Y si no fuera una competencia perfecta, la oferta, ¿qué sería? Sí, ¿Ascendente? creciente, como en este caso, por ejemplo. Bien. Sí. En realidad acá lo muestra como, dice, un sindicato entra en un mercado de trabajo competitivo, pero en realidad cuando la oferta es ascendente es un mercado de competencia imperfecta. Está en un mercado de trabajo competitivo se refiere a que los trabajadores compiten, pero determinan el precio. O sea, tienen un poder de fijar el precio. Y la oferta salarial es creciente. Profe, Sí. perdón, eso te quería preguntar. En el mercado de competencia imperfecta, igual la oferta sigue estando dada por el precio del factor, ¿no? Sí, sigue estando dada por el precio del factor, solamente que no es constante, o sea, no me viene dada por el mercado. Claro. Ya los trabajadores son menos e influyen en el precio, qué sé yo. Perfecto. Los contadores, Gracias. ustedes que están acá en el tema, contadores, administradores. El precio lo determinan ustedes, más allá que ustedes cuando se reciban van a ir al Consejo de Ciencias Económicas y van a tener una tabla donde dicen cuánto van a cobrar por liquidar bienes personales, cuánto se cobra por liquidar IVA, cuánto se cobra por... Si bien tienen un orientativo, ustedes van a poner el precio, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes tienen la habilidad o la capacidad para fijar el precio, quiere decir que es un mercado de competencia imperfecta. Pero no dejan de, porque están en un mercado de competencia imperfecta, compiten con otros profesionales. ¿Sí? Por eso acá dice, un sindicato entra en un mercado de trabajo competitivo. Creo que se refiere a eso el libro, porque si no estaría mal, porque si es un mercado de competencia perfecta, la oferta de trabajo no es creciente, sino siempre es perfectamente elástica. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces fíjense lo que hace el sindicato. ¿Qué hace el sindicato? Sube el precio y restringe un poquito la cantidad. Fíjense, este era el equilibrio inicial, ¿sí?, de la oferta y la demanda. Y lo que hace el sindicato es restringir un poquito la cantidad de trabajadores y aumentar mucho el salario. ¿Cómo hace eso? Bueno, para hacer eso, ¿qué tiene que lograr? Tiene que lograr restringir la oferta de trabajo y aumentar la demanda de trabajo. ¿Cómo puede el sindicato restringir la oferta de trabajo? ¿Qué se les ocurre? Huelgas, paro y... No, la huelga, los paros es algo que ya se da estando en el mercado laboral. Sí, esas son medidas que el sindicato tiene para de alguna manera aumentar el salario, pero no para restringir la oferta. La oferta de trabajo se restringe controlando los ingresos de los trabajadores, si se quiere. ¿Sí? O sea, una vez que vos haces una huelga o un paro o lo que sea, ya estás en el mercado laboral. La oferta es la misma. ¿Sí? Entonces, bueno, una manera sería esa. Sería controlar los ingresos de los trabajadores. Qué sé yo, que no se haga un sistema de pasantía y entren hasta 2 o entren hasta 4 trabajadores nuevos. ¿Sí? Sí, las huelgas son medidas que tienen los sindicatos para aumentar los salarios, pero no necesariamente van a desplazar la oferta hacia la izquierda. Bien. Y después, por el lado de la demanda, factores que influyen en la demanda son los que ya dijimos. El valor del producto marginal. ¿Sí? Si yo hago programas de capacitación, que esos programas de capacitación hacen que aumente el producto marginal del factor, la demanda se va a desplazar hacia la derecha. ¿Sí?
Entonces, lo que yo tengo que lograr es que los trabajadores me rindan más para poder desplazar la demanda hacia la derecha. ¿Sí? El sindicato puede influir sobre eso, sobre aumentar la productividad del factor. ¿Sí? No puede influir en el precio del bien. El sindicato no tiene injerencia sobre el precio del bien que se comercializa en el mercado, ¿sí? Pero sí puede influir en el producto marginal del factor. Entonces, si el sindicato influye en la productividad marginal del factor e influye en la oferta, lo que eso hace es que yo tenga un nuevo equilibrio y ese equilibrio me tira el precio para arriba, o sea, la tasa salarial aumenta y la cantidad disminuye un poquito. Bien, estas serían ahí tienen algunos ejemplos más de cómo influir en la demanda de trabajo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, hasta acá cerraríamos con lo que sería el mercado de trabajo. Profe, ¿puede volver a explicar esa partecita que se contrae la cantidad de trabajo? Que se contrae la cantidad de trabajo, sí. O sea, el sindicato logra que el salario aumente, pero se contrae esa partecita. Sí, eso, a ver, que se contraiga esa partecita. ¿Esto de qué depende de que se contraiga esta partecita? Depende de la elasticidad de la oferta y la demanda. Depende de cuánto se va a desplazar la oferta y cuánto se va a desplazar la demanda. Porque, a ver, se supone que se contrae un poquito la cantidad de trabajo, pero yo podría ponerlo acá. Digamos, aumentar el salario y mantener la cantidad. ¿Eso de qué depende? Y bueno, de cuánto se traslade la oferta y de cuánto se traslade la demanda y la elasticidad que tienen. Si tienen la misma elasticidad, si la oferta es más elástica que la demanda, si la demanda es más elástica que la oferta. Hay mercados en los que las cantidades se mantienen y el precio aumenta y el salario aumenta, ¿sí? ¿Y profe, por qué se puede contraer la cantidad de trabajadores a un salario de 20? Se puede contraer por la misma razón que puede quedar igual. Se puede contraer porque en este caso la oferta está disminuyendo más de lo que aumenta la demanda. Entonces, como la oferta se desplaza más hacia la izquierda de lo que la demanda se desplaza a la derecha, te queda más a la izquierda la cantidad de equilibrio. Bien, gracias, profe. Entonces, lo que yo les explicaba, que la oferta se puede contraer, eso depende de lo que quiera lograr el sindicato y los acuerdos que el sindicato haga con la empresa, básicamente. A lo mejor la empresa le dice, bueno, sí, el salario lo aumentamos, pero trabajadores tiene que haber 50 menos, 30 menos, ¿sí? Si están debatiendo, si despiden a 100 trabajadores, a lo mejor hacen un acuerdo, bueno, no despidas a 100 trabajadores, despedí a 50 o 60 y aumentamos el salario. Eso, digamos, lo que se trata de hacer acá es llevar al gráfico lo que se da en la realidad. ¿Qué sucede? Que no se puede graficar todo lo que se da en la realidad, pero es así. Digamos, el sindicato, más allá que vos digas, no, ¿qué te van a dar cursos de capacitación para aumentar la demanda? Bueno, a veces sí, y a veces no. A veces no se aumenta la demanda ni se restringe la oferta. Surge de un acuerdo tácito con la empresa y ya está, entre el sindicato y la empresa, y punto. O entre el sindicato y el gobierno y la empresa. Depende cuántos agentes estén metidos. Acá estamos haciendo un análisis para facilitar el aprendizaje, para que sea más sencillo el análisis. Pero la realidad es que a veces no hay desplazamiento de la demanda.
A veces no hay desplazamiento de la demanda. Simplemente surge de un acuerdo y ya está. Se te desplaza la oferta sola y tenés un nuevo equilibrio acá y lo que se pone en juego es cuántos trabajadores se despiden. Eso pasa. Eso es algo muy común. Ahora bien, ¿qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal sería esto, que el sindicato trate, por alguna manera, influya tanto en la demanda como en la oferta, para que no sea este impacto, que está acá de 300 a 200, no sea tan fuerte. Depende lo fuerte que negocie el sindicato con la empresa, será 250, será 280 o será 300. Pero por eso digo, va a depender de las elasticidades y de cuánto el Estado influya en la oferta y en la demanda. ¿Me entienden? Hay sindicatos que tienen más poder que otros. No es lo mismo el sindicato del sindicato de camioneros que el sindicato docente. Claramente. No es lo mismo el sindicato de los no docentes que de los docentes. Claramente Claro, los no influye docentes. también mucho la clase del sindicato también. Claro, claramente los sindicatos de los no docentes son más fuertes que los docentes. Gana más el no docente que el docente. Eso claramente, y tiene mucho más beneficio. Pero bueno, es así, depende cuán unidos sean los trabajadores que componen ese mercado también. ¿Sí? ¿Qué características tienen esos trabajadores? No es lo mismo las características que tienen los docentes que las características que tienen los camioneros, que las características que tienen los metalúrgicos, que las características que tienen los médicos. Y las actividades que cada trabajador realizan también influyen en las posibilidades de puja salarial. Porque no es lo mismo que te haga un paro un docente a que te haga un paro un camionero. ¿Por qué? Porque la retribución que aporta al producto el camionero, al producto del país, al PBI, no es lo mismo que lo que reporta el docente. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo que te haga una huelga un transportista a que te haga una huelga un contador. ¿Se entiende? Entonces, en esa puja... Se ve en la vida real. Se ve en la vida real, claro. Y vos me vas a decir, bueno, pero la educación es más importante que la soja. Y no sé, eso depende de las políticas públicas que estemos aplicando, de cómo la sociedad ve eso, de cómo la sociedad ve qué rinde más. Porque vos la docencia no ves el PBI de la docencia, por eso la docencia está tan venida abajo en cuestiones de los salarios, ¿no? Acá ya me voy para las ramas. Pero nadie valora el trabajo docente, porque ¿qué dicen? ¿En qué te va a influir en el producto el trabajo docente? Eso se ve a largo plazo, son cuestiones que se ven a largo plazo, de dónde sale toda la sociedad, cómo se educa. Pero si vos comparás en el corto plazo y me para un camionero y me pierdo de exportar tantas toneladas de soja, no lo dudás. A los 2 días no tenés más paro y tenés un salario mucho más elevado. Entonces, es así, es una regla de 3 simple. Por eso digo, la discusión está acá, está en esta franja, entre los 200 y los 300. Ahí entra la negociación. ¿Cuántos trabajadores resignamos para aumentar ese salario? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? Perdón, me fui por la rama. Bien, entonces vamos a pasar a los otros mercados. Los otros son más sencillos porque no
tenemos solo competencia imperfecta, no vemos la competencia perfecta en el mercado de capital y en el mercado de la tierra. Vamos entonces a ir al mercado de capital. Mercado de capital. Esperen que perdí el Paint acá. ¿Ustedes vieron matemática financiera? No, yo no. No, profe, No, vale. no, hasta el curso. Ah, bueno. Entonces no me voy a meter en eso. Bien, entonces el mercado de capital. Un mercado de competencia imperfecta. La cantidad de capital. Entonces voy a tener la demanda de capital. Que está dada por el valor del producto marginal. Y dice acá. El valor del producto marginal, en este caso, como es un mercado de competencia imperfecta, viene dada por el ingreso marginal por el producto marginal del factor. Es decir, el producto marginal del factor lo valorizo por el ingreso marginal, es decir, por la variación en ese ingreso total, ¿sí? Porque no, el precio no es una constante, va a ir variando. Y la oferta es un Profe, poco... Sí. perdón, pero entonces en el mercado de trabajo de competencia imperfecta que vimos, o sea, que no lo dibujamos, pero lo mencionamos, en ese Sí. caso la demanda también se calcula así. Sí, con el ingreso marginal del bien. Con el ingreso Listo. marginal del bien. Sí, siempre que sea un Gracias. mercado de competencia imperfecta, es el ingreso marginal del bien por el producto marginal del factor. Siempre. Lo que cambia es cuando es un mercado de competencia perfecta, que es el precio del bien, porque es una constante. No necesito el ingreso marginal. El ingreso marginal es lo mismo que el precio del bien. Y la oferta que viene dada por el precio del factor. ¿Sí? Fíjense que la oferta si bien no es rígida, es bastante inelástica, porque al ser la oferta de capital en el corto plazo no se puede modificar demasiado. Entonces es bastante rígida la oferta. Tiene esa característica. Entonces acá voy a tener la cantidad de capital de equilibrio. Y acá voy a tener la tasa de interés de equilibrio. ¿Sí? Así se determina el equilibrio en un mercado de capital. ¿Qué es lo que se utiliza mucho para tomar decisiones? Porque en un mercado de capital lo que se nota mucho son las decisiones. Y esto es importante porque las decisiones en un mercado de capital, tengo que ver qué tipo de decisiones estoy tomando. Porque a veces son decisiones estructurantes y a veces son decisiones que puedo modificar, pero generalmente las decisiones que se toman en un mercado de capital
son decisiones estructurantes. ¿Qué significa? Que yo tomo una decisión, después no me puedo arrepentir, no puedo modificar algo rápidamente. Si tomo una decisión, me es muy fácil después revertir las consecuencias de esa decisión. Es decir, si yo tomo la decisión de ampliar la planta y ya invertí en una planta más grande, y bueno, difícilmente después quiera retroceder a una planta más chica o pueda volver a lo que tenía. ¿Sí? Tiene un costo alto, digamos, tomar esa decisión. Profe, Sí. una pregunta. No terminé de entender qué sería, o sea, uno es el ingreso de equilibrio y el otro cuál sería, porque uno es cantidad de capital. ¿Es lo mismo cantidad de capital también? Claro, la cantidad de capital de equilibrio. Ah, perfecto. Y el ingreso, la tasa de interés, que es la tasa que se da de equilibrio, es el interés de equilibrio, ¿sí? Esta es la cantidad de capital que hay en el mercado, ¿sí? La cantidad de capital disponible. Esta es la tasa de interés, que puede variar. Y cuando se intersecta la demanda de capital con la oferta de capital, tengo la cantidad de capital de equilibrio con la tasa de interés. Claro, yo no entendía porque como los dos tenían el símbolo de la cantidad de capital, pensé que son 2 veces seguida cantidad de capital. Claro, no. En realidad estas son las variables en los ejes. Claro. Yo siempre tengo que poner las variables en los ejes, que hace referencia. Las variables en los ejes las tengo que poner porque si no, no sé lo que estoy graficando. Y lo mismo con los nombres de las curvas. Si ustedes en un examen hacen las curvas, le ponen los nombres y no ponen las variables en los ejes, yo no sé si ustedes saben qué relacionan esas curvas. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes, si no, no sabemos de qué estamos hablando. Y después, si tengo un equilibrio, tengo que poner en dónde referencia ese equilibrio y qué resultado me da. Me da la cantidad de capital de equilibrio y el interés de equilibrio. Y este es el punto de equilibrio. Si yo no pongo eso, también el docente no sabe si ustedes están haciendo el análisis correcto, ¿no? Como les decía, lo que se utiliza mucho en los mercados de capitales es esto de las decisiones. Y las decisiones se analizan, ustedes me dicen que no vieron matemática financiera, pero se analizan mucho con lo que se llama valor actual. El valor actual es cuando yo traigo un valor futuro a una tasa de interés, ¿sí? Entonces, si yo tengo que tomar decisiones, por ejemplo, si alquilar o comprar. Entonces, ¿cómo tomo esa decisión en un mercado de capital? Si alquilar o comprar. Y bueno, voy a comparar el valor del alquiler, ¿sí? Con el valor futuro de compra, retraído a la tasa de interés, para que me dé el valor actual. Entonces, ese valor actual lo voy a comparar con el arrendamiento, si se quiere, ¿sí? Son todas decisiones que se toman en los mercados de capital, o si invertir en algo o comprar. Entonces, si invierto en algo y eso me da una tasa de interés y lo comparo con comprar algo y que entonces me ahorro ese alquiler. Tengo que sacar números, lo que se dice sacar números. Entonces, eso es lo que se hace en el mercado de capital, básicamente. Pero no quiero andar demasiado porque si no vieron matemática financiera, es muy difícil explicarlo y yo no soy docente de matemática financiera además. Es igual, profe, del valor futuro lo vemos en contabilidad 2, así que esa parte la entendemos. Perfecto. Bueno, eso es lo que se hace entonces en los mercados de capitales. Permanentemente se están tomando ese tipo de decisiones. Y después tenemos el mercado de tierra. Ya con esto cierro. Mercado de tierra y capital son muy sencillos.
la diferencia entre el mercado de tierra y el mercado de capital, que en el mercado de tierra la oferta es fija. ¡Ay, Dios, este mouse! Esta es la tasa de arrendamiento. Le vamos a poner T. Y esta es la cantidad de tierra. Entonces, tenemos la demanda, ya saben que está dada por el valor del producto marginal y la oferta. La oferta la ponemos ya fija porque hay una cantidad disponible de tierra. No se puede ofrecer más que eso. Y entonces, por eso ya la hacemos perfectamente inelástica. Y el equilibrio viene dado por la intersección de las dos curvas. Eso me va a dar la tasa de arrendamiento de equilibrio. Tasa de equilibrio. Y acá, cantidad de tierra de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre los recursos, los que yo les decía, los renovables y los no renovables? Esto es un ejemplo de un recurso renovable, pero puede pasar que haya recursos no renovables, como yo les decía, del petróleo, del gas y del carbón y demás. Esos mercados de recursos no renovables tienen una forma normal de oferta y demanda, y lo que juega en estos mercados, es el precio futuro esperado. Es una determinante. Fíjense que acá lo tienen. Es una determinante ¿de qué? De la oferta y de la demanda. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo tengo este mercado en equilibrio. Este es mi equilibrio original, ¿sí? ¿Qué sucede si hay una expectativa de que el precio del petróleo va a subir? ¿Qué les parece que va a pasar con la demanda? Vamos a suponer, va a aumentar. Claro, hay en las noticias que la nafta va a aumentar. Entonces, ¿qué va a pasar si la nafta va a aumentar? Yo voy a demandar más hoy. Sí. ¿Y en ese caso bajaría la oferta o no? Exacto, porque el precio futuro, la característica de estos mercados, de los recursos naturales no renovables, como se usan una vez y ya está, juega la expectativa de la gente, la expectativa sobre el precio. Entonces, si yo sé que el precio va a subir, ¿qué va a pasar? Se va a restringir la oferta porque los oferentes van a quererlo ofrecer después, porque saben que van a ganar más plata, porque el precio va a ser más alto y tiene más rentabilidad. Y los demandantes van a ir corriendo a las estaciones de servicio a demandar porque saben que el precio va a subir. Si a vos te dicen mañana va a subir la nafta o desde pasado va a subir la nafta, ¿qué hace? Va corriendo a la estación de servicio. Entonces, eso hace inevitablemente que el precio futuro suba. Cuando vos tenés una expectativa de que el precio va a subir muy fuerte, el precio sube más de lo esperado, generalmente. ¿Por qué? Y bueno, porque la oferta se desplaza hacia la izquierda y la demanda se desplaza hacia la derecha. Entonces el precio efectivamente sube y mucho. Entonces esta es una característica del mercado de recursos naturales no renovables, lo que sería la tierra, el mercado de tierra o de recursos naturales, pero no renovables, que se usan una vez y listo.
Bueno, con esto cerraríamos lo que es el mercado de factores, ¿sí? Tienen algunos ejemplos acá en el libro de números, de lo que es el precio futuro, así que si después lo quieren leer. Y yo les voy a mandar el ejercicio de mercado de competencia perfecta. Y bueno, cualquier cosita me preguntan. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Sí. Sí, yo quería preguntarle si cambiaría mucho, si digamos, si el producto es no renovable, ¿igual puedo usar el mismo gráfico que usted mostró para producto renovable? No, son distintos, Porque lo que sucede es que al ser un recurso no renovable y permanentemente se están descubriendo nuevos yacimientos y demás, la oferta es un poco más elástica, no es rígida como la oferta de la tierra en sí. ¿Sí? O sea, lo podríamos hacer un poco como creciente. Sí, lo tenés que hacer creciente. Ok. Lo tenés que hacer como está en el libro, la oferta es creciente y la demanda decreciente. Es un equilibrio común. El de los recursos naturales no renovables es un equilibrio común. ¿Eso por qué se da? Porque generalmente lo que sucede con esos mercados no renovables es que las reservas, por más que son conocidas, las reservas, vamos al petróleo, ¿no? Que es lo más común, si bien vos tenés reservas conocidas de petróleo, esas reservas pueden modificarse, o sea, todo el tiempo están variando. De hecho, siempre hay descubrimientos de nuevos yacimientos y demás. Entonces, es algo, además que no es algo que se agote rápidamente. Si bien vos lo usás una vez y ya está, es algo que tiene un uso bastante continuo. Así que, por lo tanto, la oferta es bastante más creciente que lo que sería la oferta de la tierra, que es fija. Sí, por eso es distinto el gráfico. Y depende, tiene el determinante adicional que es el precio futuro del esperado del bien. Gracias, profe. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Hay alguna otra duda? Profe. No, profe. Sí. Yo le quería preguntar si sobre el mercado de tierra. Sí. Sí, porque justo se me cortó el internet y no llegué a entender. Sí. Así una breve... El mercado de tierra, a ver si lo tengo acá. No lo borré. Acá está. Mercado de tierra o de recursos naturales renovables, ¿sí? Dijimos que la oferta era perfectamente inelástica porque hay una cantidad fija de tierra, por más que el uso de esa tierra pueda tener un rendimiento mayor o un rendimiento menor, la cantidad disponible es fija, por lo tanto la oferta es perfectamente inelástica. La demanda es decreciente porque está dada por el valor del producto marginal, que es el ingreso marginal del bien por el producto marginal del factor. Entonces, en la intersección de esas dos curvas tenemos el equilibrio, que viene dado por la cantidad de tierra de equilibrio y la tasa de arrendamiento de equilibrio. ¿Sí? La tasa de equilibrio de arrendamiento. Eso es lo que sería el equilibrio en el mercado de tierra de un mercado de competencia imperfecta. ¿Estamos, Santiago? Sí, profe, gracias. Generalmente lo que sucede en estos mercados, que como la oferta es fija, raramente se desplaza, la tasa de arrendamiento, las variaciones de la tasa de arrendamiento, viene dada porque aumente o porque disminuye la demanda. Lo que pasa generalmente es que la demanda aumenta, entonces la tasa de arrendamiento es alta.
Bueno, hay muchas regulaciones respecto a esto. Después en la unidad 11, cuando ustedes vean algunas instituciones y regulaciones de los mercados, ahí van a ver también cómo esas instituciones y regulaciones que influyen en cada mercado de los factores productivos, eso influye en las curvas de demanda y oferta. ¿Sí? Pero bueno, por el momento hasta acá sería lo que hay en la unidad 7. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que me quieran preguntar? No, profe. Bueno, entonces nos vemos allí por la unidad 9. Nos volvemos a ver. Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, profe. Adiós.